decía que la clase de hoy está dedicada a la imagen. Habrá algunos tipos de reflexión de tipo semiótico. Veremos unas imágenes y veremos y comentaré los procesos de simbolización icónica. Estas imágenes tomadas del mundo del cómic y del cine y de la publicidad. Y la segunda parte de la clase estará dedicada específicamente a la imagen digital, como modalidad dialectal, por así decir, de la familia de imágenes icónicas, ¿no? En primer lugar, bueno, damos por sentado, nos da la impresión, nos parece, que la especie humana, el ser humano, ha vivido siempre con las imágenes, son tan obvias, tan presentes, tan omnipresentes en la iconosfera contemporánea, que nos parece que la imagen es algo natural, que es algo que, en fin. Sin embargo, los trabajos de los prehistoriadores nos revelan que el Homo pictor es posterior al Homo loquens. O sea, en la evolución de la especie, primero el hombre aprende a hablar, el lenguaje articulado, rudimentario, ¿no? Porque el lenguaje articulado supone la primera forma de conceptuación simbólica, de pensamiento abstracto, ¿no? La palabra es la forma más abstracta de comunicación. Y en el estadio posterior, el Homo loquens se convierte también en Homo pictor, mediante la producción de símbolos figurativos, de imágenes icónicas. Y echando los cálculos que manejan los prehistoriadores, las primeras imágenes figurativas, que son las que hoy se han descubierto hace 3 años o 4 en el sur de Francia, en la cueva Chauvet, en Ardèche, están datadas en 32.000 años de antigüedad, ¿no? De modo, esto significa que el hombre ha vivido con imágenes solamente una séptima parte de la vida de la especie. O sea que ha habido 6 séptimas partes en que el hombre no vivía sin imágenes. Por tanto, esta obviedad que parece que la imagen es connatural al ser humano, y o sea, la imagen es una novedad tardía. La imagen, el invento de la imagen figurativa es una novedad tardía en la historia de la especie humana. Hace solo 32.000 años, 34 si contamos los dos de este milenio, hace solo 34.000 años que el hombre maneja imágenes figurativas. O sea, y antes se vivía... Es cierto que antes había otras formas de figuración, por ejemplo, muescas, pero en fin, pero en todo caso no eran imágenes miméticas que representaban de una forma naturalista el mundo visible. Bueno, y a partir de esto, pues la imagen ha sido un artefacto simbólico que ha interesado mucho a los investigadores del arte, de los semiólogos, porque es peculiar y realmente hemos dedicado todos muchas energías y mucho tiempo a debates teóricos, intentando aplicar a veces los principios de la lingüística al campo de la iconicidad, con pocos resultados, con malos resultados, porque en un principio se intentaba ver si las imágenes eran divisibles, segmentables en unidades discretas como el lenguaje verbal, y si existía algo equivalente a los fonemas y los morfemas en el campo de la imagen. Y en general estos esfuerzos de dividir la imagen en algo parecido a los fonemas y los morfemas no ha funcionado, no ha sido viable, exceptuando naturalmente en imágenes muy estereotipadas como son las pictografías aztecas. La pictografía azteca son símbolos, pictogramas muy estereotipados, divisibles por tanto siempre en unidades, el brazo, la cabeza, etcétera, o las egipcias. Pero en fin, en cuanto la imagen abandona esta estereotipación tan rígida, pues se convierte en lo que Abraham Moll llama un supersigno. Es un signo complejo, compuesto, o con más fortuna Umberto Eco llama una constelación de signos. Fijaos que las constelaciones, si miráis el cielo, en las constelaciones veréis que hay muchas estrellas pero que no son divisibles, no son segmentables, porque son muchas unidades pero están tan interpenetradas que forman una nebula, una constelación, ¿eh? De modo que el estatuto de la imagen es un poco el estatuto de la constelación, que si bien está formada por unidades divisibles, el conjunto es un sintagma indivisible, desde el punto de vista perceptivo, ¿no? Bueno, esto es toda una cuestión teórica que quería señalar como introducción, ¿no? Bien, en esta parte de la clase hablaremos de la simbolización icónica. La simbolización icónica. Y quiero recordaros que la etimología de símbolo, que viene del griego de símbolon, símbolo significa unir. Y concretamente, ya más allá de la etimología, significa unir dos cosas distintas. Por ejemplo, una imagen y un concepto distinto al que la imagen representa. Por ejemplo, cuando yo digo que la balanza es el símbolo de la justicia, estoy uniendo dos cosas distintas. La imagen, que es la imagen de un objeto que se usa para pesar en los mercados, y
un concepto distinto de esta figuratividad, que es el concepto de justicia. De modo que la etimología nos da la clave. Símbolon, unir, que se unen, dos cosas distintas, que es un poco en esta clase me referiré a la simbolización especialmente en el plano estético. Digo esto para señalar que hay otros tipos de simbolización que no son puramente estéticas. Por ejemplo, cuando la pictografía cristiana de las catacumbas usaba la figura del pez para representar a Jesucristo, sabéis que es bien conocido. Bueno, esto pertenece más a la simbolización propia de la criptografía, porque las catacumbas eran lugares en que los cristianos se reunían para huir de las persecuciones, tenían que usar un lenguaje críptico, hermético, para protegerse, y por razones lingüísticas, Christos en griego, en fin, se usaba para designar el Salvador, y por consiguiente el pez, ictios, que es el nombre griego del pez. Pero esto pertenece a la criptografía y no entraremos en el campo de la simbolización criptográfica. Tampoco entraremos en el campo de la simbolización psicoanalítica. Digo esto para veros que hay más formas. Por ejemplo, toda la reflexión de Freud en torno al simbolismo de los sueños, de cómo el subconsciente refigura elementos pulsionales y los reconvierte. Por ejemplo, cuando Freud nos dice que las zoofobias infantiles, el miedo del niño al perro, al oso, es una manifestación del complejo de Edipo, que el padre es el animal velludo, potente, bestial, entonces bueno, de eso entraremos en el tema del psicoanálisis, no entraremos. Tampoco entraremos en el tema de los códigos pictográficos de tráfico, pues prohibido aparcar, claxon, esas cosas también son símbolos, pero son símbolos que no. O por ejemplo, en el campo de la pura semántica, ¿no? Por ejemplo, antes me refería al ejemplo de la balanza y la justicia, ¿no? Digo esto para que veáis que hay muchos tipos diferentes de simbolización, no solo uno, ¿no? Y aquí, repito, me concentraré especialmente en el campo de la estética, porque supongo que hay muchos que trabajáis en temas de cine o de fotografía, de publicidad, y eso es importante. Y vamos a empezar con un buen ejemplo. Todos recordaréis la escultura de Rodin llamada El Pensador. Hay un ser encorvado, muy encorvado, que tiene el mentón apoyado en el puño. Bien. Y cuando el pensador, enseguida. Sin embargo, os ruego que reflexionéis un poco, y estoy seguro que ninguno de vosotros, cuando se dedica a pensar qué voy a hacer mañana, o no se ha puesto en esta postura tan incómoda. Por consiguiente, el pensador, esta imagen simbólica tan arquetípica, porque es arquetípica, es modélica, se ha convertido en una figura estereotipada, es completamente irrealista. Tan irrealista es que, seguramente no lo sabéis, que cuando Rodin hizo esta escultura, primero le llamó al poeta, el poeta buscando inspiración. Y luego, por razones un poco oscuras, algún amigo le dijo, en fin, discutió con alguien o algunos amigos, y dije, el poeta, pues no, y cambió al pensador. Pero originalmente, en la intención de Rodin, el nombre primitivo de esta escultura era el poeta, y añado, el poeta buscando inspiración. Entonces, de esto pasó a ser el pensador. Y hoy día nos costaría, nos molestaría, nos violentaría repensar esta figura como el poeta. Qué cosa tan rara, poeta. ¿Qué hace este tío así? Este tío no es poeta, en fin, ¿qué hace? ¿No? Bien, ese es un buen ejemplo, ese parece que es un óptimo ejemplo de simbolización, porque, como os digo, esta figura se ha convertido en un símbolo universal, por lo menos en la cultura occidental, del homo cogitans, el hombre pensante, la reflexión, aunque ninguno de vosotros se haya puesto así para pensar nunca. Si pensamos un poco en esta imagen, veremos que por una parte hay un sujeto y por otra parte hay un atributo o cualidad que le otorga el artista. Hay un sujeto, un señor, un hombre, no es mujer, es hombre, no es un perro, es un señor, un sujeto. Pero este sujeto el autor le atribuye una cualidad que es la de sujeto pensante, homo cogitans. Digo esto para empezar porque los procesos de simbolización en el campo de la imagen son muy distintos de los procesos de simbolización en el campo de la palabra, en el campo del lenguaje verbal. Por una razón, no voy a detener mucho, pero es bien sabido que la palabra es una abstracción categorial,
es puramente conceptual, es una categoría, mientras que la imagen es una concreción ostensiva. La imagen es una concreción ostensiva que se exhibe, que exhibe sus atributos de una forma individualizada. Y esto, evidentemente, esta mostración que proviene de la imagen y que nos da la palabra, hace que los procesos sean distintos. Si recordáis, Peirce, al establecer las categorías de signos, estableció 3 tipos de signo. Yo os recuerdo que son el indicio. El indicio es el signo, es la huella del pie en la arena. Es decir, el indicio es el signo que nace del contacto, de la contigüidad física, de causa-efecto, del referente sobre el soporte. El ejemplo paradigmático es la huella del pie en la arena húmeda, ¿no? Es el indicio. Uso la palabra index en inglés, es el cazador, el indicio, la sangre que gotea de la presa que huye. El hombre se manifiesta a través de 3 indicios ejemplares que son el reflejo, la sombra y la huella. El reflejo, la sombra y la huella. El reflejo y la sombra son indicios de tipo luminoso que requieren la copresencia del referente para existir, porque la sombra y el reflejo solo existe cuando está presente el referente. Si está ausente ya no funciona. En cambio, la huella del pie en la arena, esa sí que es un signo perdurable, que perdura, que es del tiempo, es la huella del pasado, ¿no? Bien, os decía, el indicio, el índex, que nace de la contigüidad física, de esa causalidad de efecto, también es indicio. Otros ejemplos para menos antropomórficos, las señales de humo, el humo respecto al fuego, causa-efecto del fuego que produce señales de humo para comunicarse con otra persona. Bien, el icono que Peirce define como aquel signo que comparte algunas cualidades con el referente, que se parece de alguna manera al referente. Definición que Umberto Eco corrige pertinentemente y dice, y añade: el icono no se parece al referente, se parece a la percepción visual del referente, que es bien distinto. Se parece a la percepción visual del referente. Y él toma como ejemplo, un poco grotesco, una foto de la reina de Inglaterra. Y dice, la reina de Inglaterra, en la nariz tiene 2 agujeros, pero en la foto de la reina de Inglaterra yo no puedo meter los dedos en esa supuesta nariz. Por consiguiente, no es semejante a la reina de Inglaterra, es semejante al precepto visual de la reina de Inglaterra. Es la distinción importante, el objeto y su percepción visual, ¿no? Es una corrección. Y el símbolo, finalmente, que es un poco lo que nos trae esta clase, el símbolo es un signo cuyo significado es producto de una convención social. La balanza, símbolo de la justicia, antes me he referido, y tantas cosas más. En el caso del pensador de Rodin, que también es un ejemplo clamoroso, bueno, el puño en el mentón se convierte, convención cultural, en signo de hombre pensante, sujeto pensante. Y como antes he dicho, totalmente artificial y falso, porque nadie se pone a pensar así. Además, es muy incómodo. Bueno, por lo siguiente, convención cultural, convención social admitida, y cuando pensamos en alguien que piensa, pensamos en Rodin, pero aunque sea mentira. Bien, en las imágenes figurativas tenemos, siguiendo con el tema de la simbolización, el icono y este plus simbólico que le simboliza, que en el caso de Rodin es el puño en el mentón. La pregunta es, ¿este plus simbólico que se añade al sujeto, al objeto representado, es siempre convencional? ¿Es de verdad siempre convencional? ¿Siempre arbitrario? ¿Es puro pacto social? Bueno, y ahí viene un tema complejo, porque, por ejemplo, sabéis que el color rojo se utiliza para representar la pasión, es el color pasional por excelencia en la publicidad, etcétera, ¿no? Y claro, cuando recordamos que el rojo es el color de la sangre y del fuego, es decir, la calidez del rojo, el fuego que arde, la sangre que da vida, decimos, bueno, pues tan arbitrario no es. Si usamos el rojo para representar la pasión, es porque hay una motivación física, que es el color del fuego y el color de la sangre. Si se dice en todos los manuales de grafismo y de publicidad, el círculo es el símbolo de equilibrio. Esto es una convención cultural que hemos adoptado caprichosamente. Recordemos que la única figura geométrica en la cual todos los puntos son equidistantes es el círculo.
La única figura geométrica en toda la naturaleza, toda la geometría, que tiene todos sus puntos equidistantes es el círculo. Por consiguiente, no es muy... Y ya podemos darle vueltas al círculo de una forma u otra, siempre será un círculo, igual, no cambia. Por consiguiente, decir que el círculo es un símbolo de equilibrio parece fundamentado en leyes de fisiología de la percepción, si queréis, e incluso en leyes geométricas puras, ¿no? Euclidianas, ¿no? Decir que el ángulo muy agudo, es un símbolo de agresividad, y como tal se utiliza en pintura y en grafismo, etcétera, ¿es eso arbitrario? ¿Es ese símbolo convencional? Bueno, os recuerdo que los dientes de los animales, las garras de los animales, son ángulos agudos muy estrechos. Por consiguiente, atribuir agresividad al ángulo agudo estrecho sin agresividad, pues tampoco es tan caprichoso, porque la naturaleza ofrece ejemplos abundantes. Los dientes y las garras de las fieras tienen esta agudeza que justifica esta atribución simbólica, ¿no? Bien, por consiguiente, veis que hay una cuestión, que es una escala de simbolización que va desde lo puramente arbitrario hasta lo motivado. Hay una escala de simbolización en cuyo grado cero, si queréis, sería lo arbitrario, y cuyo grado más alto sería lo motivado. ¿Por qué? Porque hay unos atributos que están en la naturaleza, que están en la fisiología humana y que justifican que, digamos, el rojo es el color de la pasión, el ángulo agudo es agresivo o el círculo es símbolo de equilibrio. Erich Fromm, psicoanalista Erich Fromm, propone una división tripartita que no ha sido muy recogida por los semiólogos, pero me parece a mí, para una clase como esta, especialmente pertinente, y os lo voy a recordar. Erich Fromm propone tres tipos de símbolos. Los símbolos convencionales, que él llama convencionales, que serían los símbolos culturales o de grupo. Un grupo humano decide que la balanza será la justicia, o decide que la paloma será símbolo de la inspiración divina del Espíritu Santo. Es decir, son convenciones culturales pactadas. Ahí estamos en el campo de lo arbitrario o lo de poco motivado, o débilmente motivado. En todo caso, hay comunidades para las cuales el color negro es color del luto, pero en cambio si vais a China y a muchos países del Extremo Oriente, el color del luto es el blanco. Por consiguiente, cada grupo cultural establece sus propios símbolos, su convención, y se acepta como tal, ¿no? Símbolos convencionales se llama Erich Fromm a estos símbolos. Existen los símbolos accidentales, que llama Fromm accidentales, que son los individuales, los propios de una persona. Por ejemplo, si he tenido un grave accidente esquiando en la nieve, pues el color blanco se convertirá para mí en un símbolo de peligro, de hostilidad, de agresividad, un símbolo inquietante. Y en cambio el blanco para otros sea símbolo de pureza, de estas cosas, las novias y la primera comunión y tal. Pero en fin, si yo he tenido un trompazo gordo en la nieve y me he roto 8 huesos, el blanco será para mí un color temible, símbolo de peligro, símbolo individual, asociado a una experiencia personal. Y finalmente, la tercera categoría serían los símbolos universales. Y ahí entraría toda la especulación de Jung, de Carl Jung, sobre supuestos símbolos que son universales, que nacen, que están inscritos genéticamente en la especie humana. Hoy día que hablamos tanto de genoma humano, pues ya hace años, en el Capital de los Instintos, Jung colocaba algunas adquisiciones simbólicas que forman parte del subconsciente colectivo, del imaginario colectivo. Tema muy discutido, muy debatido, hay o no hay símbolos. En los últimos tiempos ha habido intentos de rescatar la teoría de Jung asociándola a la Gestalt, a la psicología de la Gestalt. Supongo que sabéis lo que es la Gestalt. La Gestalt, de hecho, enuncia unas leyes universales de la percepción. Y entonces no es muy forzado vincular algunos aspectos de la Gestalt, de automatismos perceptivos universales, con este capital universal de símbolos que Jung propone. Veis que hay un puente un poco, que en fin, es un tema especulativo, pero que parece interesante y rico para trabajar, ¿no? Bien, pues la imagen artística, y hoy hablamos, repito, estamos en el campo de la estética preferentemente, la imagen artística es un símbolo figurativo que propone una constelación de connotaciones. Una imagen figurativa en la cual está adherida toda una constelación de connotaciones que puede ser evidentemente una constelación simbólica de símbolos convencionales o universales. En un caso u otro. ¿Y qué es la connotación? Porque yo manejo ahí la connotación. Yo voy a daros también una definición que me parece
pertinente para este discurso de ahora, porque se pueden dar otras definiciones de connotación. La connotación es un mecanismo de asociación cualitativa sugerida por una palabra o por una imagen y plasmada como atributo o valor emocional de esta imagen. Es decir, la connotación son asociaciones cualitativas, asociaciones de tipo cualitativo, sugeridas por una palabra o una imagen y plasmadas como atributos o valores emocionales. Y en ese aspecto, la connotación, tal como lo he explicado yo, que no es la única forma de explicarla, es más próxima a la metáfora porque compara cualidades más que la metonimia. Es decir, que es más bien un estatuto más metafórico que metonímico en la medida que compara cualidades. Bien, por consiguiente, el símbolo genera una asociación de ideas de tipo cualitativo, el hombre viril, fuerte, la mujer dulce, el pez agresivo, el perrito cariñoso, atributos de tipo cualitativo, y se atribuyen unas cualidades a lo mostrado. Lo veremos enseguida con las imágenes que voy a pasar inmediatamente. Y finalmente recordar que toda imagen figurativa es un comentario sobre aquello que se representa. Toda imagen figurativa supone un comentario implícito acerca de aquello que representamos. Es decir, supone un punto de vista. Y cuando digo punto de vista, lo digo en doble sentido. Punto de vista óptico, es decir, el emplazamiento del punto de vista, desde donde se ve el objeto, y punto de vista moral o psicológico, es decir, atributos, y que muchas veces va asociado, como veremos enseguida con las imágenes que vamos a ver ahora mismo, que asociado el punto de vista óptico con el punto de vista cualitativo, moral o psicológico. Y también, algo también muy sabido, muy obvio, que toda imagen ofrece diferentes estratos de sentido, niveles de sentido, ¿no? Hay un primer sentido elemental, anecdótico, puramente denotativo, un hombre pega a una mujer. Pero evidentemente, si yo añado un hijo está pegando a su madre, ya no es lo mismo que un hombre pega a una mujer. Hemos ido a otro estrato de sentido. Ha habido una transgresión, es muy feo, pegaron, un hijo pega a la madre, qué horror. Entramos en un tema ya de valoración moral. Pero aparte de esto, hay el plano connotativo, el plano del simbolismo psicoanalítico, el significado histórico-social, de modo que una imagen nunca es univalente, la imagen es polivalente, es un objeto simbólico susceptible de numerosas lecturas en numerosos estratos de sentido, lo veremos también inmediatamente, ¿no? Y veremos también en las imágenes que vamos a pasar inmediatamente, no sé a quién me tengo que dirigir, quién se ocupa de este tema, supongo que alguien está atenta, alguna persona está atenta a esto que estoy diciendo, no veo a nadie que se ocupe, pero en fin. Las imágenes que vamos a ver enseguida, comentaremos los procesos formales de simbolización a través del encuadre, a través del punto de vista, a través del color, a través de la luz, a través de la textura, a través de la posición de los cuerpos, y eso es lo que vamos a comentar. ¡Vamos a ver las imágenes! Nadie se entera, nadie se inmuta. Nadie se inmuta. ¡Vamos a ver unas imágenes! Ah, están. Perdón. Perdón, vale, bien. Sí. ¿No sería bueno atenuar la luz para ellos? Por mí, yo los conozco, pero digo, ¿las ven bien? ¿Las veis bien? Bueno, se os ve bien allá. La primera imagen procede de un conocido cómic se llama Flash Gordon, de Alex Raymond, que es un cómic que nació en el año 34, y sabéis que Flash Gordon, sabéis, hasta los bebés, que es un héroe galáctico de empresas, de luchas cósmicas contra la tiranía del emperador Ming, ¿no? Bien, esta imagen es muy interesante. En primer lugar, señalaré las cosas más pertinentes para el análisis. El encuadre es un encuadre contrapicado, es decir, desde el punto de vista bajo. ¿Sabéis cuál es el origen del contrapicado en la plástica occidental? El origen del ángulo contrapicado, desde el punto de vista bajo, en la cámara baja, en la pintura occidental nace en el Renacimiento, cuando en el Renacimiento se descubren y revaloran las estatuas de la antigüedad clásica, romanas y griegas, cuando se pintan y se reproducen o se dibujan las esculturas, claro, como están en un pedestal, el que dibuja está más bajo y ha de mirar para arriba. Entonces, de la práctica de copiar las esculturas de la antigüedad clásica rescatadas y revaluadas por el Renacimiento, nace el punto de vista de abajo arriba, que luego esta retórica entra en la publicidad y en el cine y en los cómics, Alex Raymond. Y como sabéis, ese punto de vista connota poderío, superioridad, elemental, querido Watson, superioridad. Está más arriba, está más alto, domina, el sujeto domina sobre el que mira, ¿no? Autoridad.
Además del contrapicado, fijaos bien que Flash Gordon cabalga, es decir, cabalga al monstruo, al dragón, ¿no? Es decir, lo domina, está encima, lo domina. Y además, su figura, con el brazo alzado con la hacha, se recorta sobre el cielo. Es decir, que podía haber un fondo pues oscuro o otros fondos. Este fondo del sujeto recortándose, evidentemente, lo magnifica, contrapicado, dominando encima del dragón. Y finalmente, esta imagen interpela lo que se llama en semiótica nuestra enciclopedia cultural. Es decir, que sabemos que en la mitología alemana hay un personaje famoso, Sigfrido, que mató al dragón. Véase la leyenda de los Nibelungos. Friesland, entre otros, llegó a la pantalla, ¿no? Entonces, toda la mitología moviliza, esta imagen moviliza la memoria colectiva, la enciclopedia, los conocimientos, y nos remite a un arquetipo tan importante en la cultura occidental como Sigfrido mató al dragón. De modo que, y esto permite automáticamente ornar a esta imagen con una estela de connotaciones en donde es el héroe por antonomasia. El nuevo Sigfrido cósmico, si permitís, si se puede decir así, en la era de la Guerra de las Galaxias, que con perdón de Lucas, se puede decir, el nuevo Sigfrido es Flash Gordon derrotando al dragón. Siguiente. ¿Siguiente? Sí. Bien. El antagonista de Flash Gordon es el emperador Ming. Supongo que lo saben también, lo veis, ¿no? El emperador Ming aparece en la imagen de la izquierda, y aunque se supongo que es obvio que lo diga, pero pues si hay un corto de vista, pues que sepáis que es el de la izquierda. De nuevo aparece el contrapicado, que magnifica, que da poderío. Pero fijaros en detalles que no sé si se verán bien en la imagen. Fijaros, lo explicaré. Fijaros en las orejas de Ming. Fijaros en las orejas de Ming. Son unas orejas animalescas, son orejas concretamente, parecen de cerdo. En todo caso, tiene esta cosa puntiaguda que es propia del cerdo, ¿no? Fijaros en las cejas de Ming. Las cejas, maldad, pura maldad, cejas demoníacas. Por cierto, si tuviese una pizarra, pero, ¿se puede usar la pizarra o está prohibido o se puede ver? Bueno, no, digo prohibido por razones de funcionales del... ¿no? Charles Le Brun, que era un pintor francés del 18, escribió un tratado muy interesante. Si lo podéis consultar, es un libro muy perspicaz. Es un libro influido por la teoría de las pasiones de Descartes. Sabéis que René Descartes escribió un libro que se llama Teoría de las Pasiones, y él hizo un libro muy ilustrado por él, para mostrar cómo se expresan en pintura las pasiones del alma en los rostros, ¿no? Y él sostiene que el elemento expresivo más determinante, lo he mencionado esta mañana, por cierto, de pasada, pero luego me he quedado luego pensando, no sé si lo creerán. Le Brun sostiene que el elemento más determinante en la expresión facial son las cejas. Y quería demostrarlo, poner un ejemplo en la pizarra para que lo viésemos. Cuando tengáis eso, os lo haré, pero queda pendiente, cuando lo hagáis eso os lo hará, ¿no? Bien, digo porque las cejas es un elemento que tiene mucho más que la nariz, mucho más que otros, lo veremos enseguida con un ejemplo. Las cejas. Fijaros en los ojos orientales. En el año 34, cuando este cómic se crea, el concepto de peligro amarillo, sois muy jóvenes, muchos de vosotros, pero los más veteranos hemos oído de niños el peligro amarillo, de Yellow Peril, que viene de la guerra de los boxers del final del siglo XIX, la sublevación de los boxers chinos contra la dominación colonial. Las novelas del doctor Fu Manchu, no sé si a alguno le suena Fu Manchu, empieza el año 13. Hay toda una mitología en torno al perverso asiático. Las tratas de blancas siempre eran asiáticos, sí. Las tratas de blancas eran siempre malvados asiáticos en las seriales de aventuras antiguos. Bien. Vamos a ver si me acuerdo de la... ¿La cámara ve esto? Bueno. Fijaros que la misma nariz y la misma boca cambia radicalmente la expresión
con solo cambiar las cejas. En un caso es un personaje que ríe felizmente y el otro es un malévolo Maquiavelo que está preparando, quién sabe qué venganza sórdida contra su enemigo. Lo único que ha cambiado son las cejas, y las cejas han determinado un radical. Podríamos ir con más ejemplos de cejas, pero con este ya veis que es suficiente. Cuando Le Brun sostiene, es discutible, no digo que sea dogma, pero en fin, que las cejas tienen un peso superior que atribuimos, y por eso esta mañana he explicado, si estabais en mi clase, en mi conferencia, que cuando se diseña Aladino, Walt Disney le pone las cejas de Tom Cruise. Estabais en clase, bueno, ahora entendéis un poco cuando he dicho lo que he dicho antes esta mañana. Bien. Las cejas orientales, asiáticas, ¿no? Fijaros en la expresión, la boca, ¿no? Porque esta boca caída. Fijaros finalmente en la rata que corona la cabeza. ¿Veis que hay una rata? Rata, animal, perverso. ¿No se ve bien? Pues me excuso, pero hay una rata, os juro que hay una rata en la cabeza, ¿eh? Sí, hay. La voy a señalar para que tengáis más. ¿Veis la rata? Yo no engaño al personaje. Bueno, bien. La rata, animal transmisor de la peste, la rata lleno de connotaciones infamantes, etcétera, etcétera. Bien. Por consiguiente, ahí tenéis los dos polos de la historia: el héroe Flash Gordon y el antagonista, el malvado Ming. Vamos a ver la siguiente. La siguiente corresponde a un cómic underground americano de la época de los años 60, las aventuras de Phoebe Zeitgeist. Fijaros que de nuevo seguimos con el contrapicado. Un contrapicado funcional porque, naturalmente, la mala, si os pregunto ingenuamente, ¿quién es la mala y quién es la buena? Es pregunta obvia, porque todos sabéis, sin conocer la historia, ni el relato, ni la continuidad, veis, la mala es la de arriba, que está con esta barrigota, este látigo, tal, y la buena es esta chica que está debajo del pie de la opresora, la verdugo opresora, ¿no? Bien. Digo sin conocer la historia. Esto demuestra la elocuencia del simbolismo icónico, ¿eh? La elocuencia, no conoces la historia, pero es obvio que hay una mala y una buena, y la buena es la víctima de la mala, ¿no? Contrapicado, la obesidad y fealdad del verdugo es una expresión metonímica, es una metonimia de lo físico por lo moral. ¿Por qué en las películas de aventuras y en los cómics el malo es feo? En la tradición, hoy se hace cosas muy sofisticadas, pero tradicionalmente en el cómic y en las películas, el bueno, el chico bueno es guapo, atractivo, y el malo es feo. Bien, metonimia, lo físico, con los atributos físicos expresan lo moral, ¿eh? Como cuando decimos, la cara es el espejo del alma, metonimia, la cara es el espejo del alma. Tenía muy mala sangre, metonimia, mala sangre, tenía mala leche, etcétera. Bien, me callo aquí. Bien, por consiguiente, lo físico por lo moral es una figura metonímica, que en este caso es obvio y transparente, ¿no? Y finalmente el gesto de dominio que remata claramente eso. La siguiente es una imagen de un cómic de aventuras, Príncipe Valiente, de Harold Foster, del 37. Aquí de nuevo es interesante, tenemos de nuevo el contrapicado. Si os pregunto, ¿este personaje es bueno o es malo? Es perverso, está acechando. Personaje acechante. Símbolo, personaje acechante, que acecha. Sin conocer la historia de Cavani, acechante. ¿Por qué? ¿Por qué es acechante? Bueno, viene efectivamente el contrapicado, porque además está en el techo, está en una viga. El efecto luminoso es muy importante. Aquí entramos en el tema de la luz, que hasta ahora no habíamos tratado el tema de la luz, ¿no? Fijaros que la penumbra oscuriza moralmente al personaje, oscurece la penumbra, oscurece el personaje, es un personaje sombrío, somber en inglés, oscuro, oscurecido. Pero claro, como que había que mostrar la cara inquietante del sujeto, todo está oscuro menos la cara, porque si la cara estuviese oscura no veríamos la expresión, porque se oscurece todo, menos la cara, porque la cara es un elemento importante de transmisión de la expresión del sujeto. Y gracias a la cara podemos ver esta mirada inquisitiva que convierte al sujeto en sujeto acechante. Siguiente. Ese es muy curioso, pero eso originalmente era en color, me parece recordar. Bueno, yo creo que había en color, ¿no? Bueno.
Veremos si todos están así. Esta es una imagen publicitaria de unos calcetines. Ahora entramos en publicidad, varias cosas de publicidad. Calcetines Molfort. Es un anuncio del año 30. Se trata de demostrar que estos calcetines tienen una gran resistencia y son duraderos. Bien. Resistencia. En primer lugar, la línea diagonal en las composiciones dinamiza. Las diagonales son líneas que dinamizan las composiciones, dan movilidad, ¿no? Y fijaos que hay un eje diagonal que divide en dos prácticamente. Pero este diagonal además hace que el pie llegue a lo más alto, al extremo alto, es decir, que realmente es un pie que se dispara para arriba, se dispara. Y si me permitís una sugerencia, de que todos sois adultos, tiene un efecto fálico de erección, si me permitís, fijaros bien dónde nace la recta que sube para arriba. Y me diréis, concordaréis conmigo, que tiene un efecto fálico de erección, es decir, de poder, de poderío. Por consiguiente, es un eficaz anuncio que tiene este efecto subliminal de asociar resistencia, poder, energía, virilidad. Calcetines Molfort. Ahí pasan de contrabando. Esta simbolización. Siguiente. Bien. Sí que color. Ese es un cartel publicitario de una película soviética, un documental soviético muy notable, Turkship. Turkship es un documental de Víctor Turin del año 29, que narra, en fin, que registra, que documenta la construcción de la línea férrea Turquestán-Siberia, que fue una epopeya de la era soviética, de los años 20, unir Siberia con Turquestán, hay muchos miles de kilómetros, y la película es un clásico del cine documental. Merece varios comentarios interesantes. De nuevo estamos con el contrapicado. Fijaos que el efecto retórico del contrapicado es potentísimo, todos lo usan, porque es como un taladro perforador de ideas. El contrapicado magnifica. Fijaros que la locomotora está desnivelada, está oblicuizada, está oblicua, ¿no? Lo cual da dinamismo a la imagen. Fijaros que además la locomotora es frontal y avanza hacia el espectador. Nos va a arrollar. Pues aquí el efecto de Lumière, el efecto famoso de Lumière de la locomotora, se abalanza hacia nosotros, con el dinamismo. Y además incluye, curiosamente, un efecto de lo que en cine se llama sobreimpresión. La doble cara que hay abajo de la vía, y que este personaje está gritando, grita. Grito y velocidad. Grito se asocia a velocidad, velocidad se asocia a grito. Este cartel se puede llamar un grito en la pared. Este cartel sería un grito en la pared. Locomotora que avanza velozmente, desnivelada, y el efecto sobre impresión del grito. Veis aquí una especie de redundancia. Y he elegido esta porque la siguiente, que también es de trenes, siguiente. Bien. Fijaros, esta es de 2 años, el Nord Express, anuncio publicitario de una compañía de trenes, es del 27, 2 años antes de la que hemos visto antes. Fijaos bien que un tratamiento muy distinto de la figura del tren con efectos parecidos. En ese caso hay una fuerte contaminación de la estética del futurismo y del Art Deco de la época. El futurismo usaba muchos motivos de velocidad, aquello de Marinetti. Un coche a gran velocidad es más hermoso que la victoria de Samotracia. Velocidad, el mundo moderno, la máquina, etc. Por otra parte, el uso del perfil. Antes la locomotora era frontal, fijaos la diferencia, y aquí es perfil. Es perfil, contrapicado de nuevo. Las ruedas continuas, las ruedas en vez de estar dibujadas, fijaos que las ruedas, no sé si se ve bien en la imagen, claro, es que esas imágenes, si no son de mucha definición, se pierden. Fijaos que las ruedas forman un totum continuo, no están segmentadas, con lo cual se da esta idea de velocidad. Y finalmente el uso de las horizontales. Las horizontales dan idea de avance. Si hubiesen verticales, las verticales detendrían el movimiento. La línea vertical en este contexto sería una línea obstruccionista. En cambio, la horizontal en este contexto, por horizontal, que es oblicua por efecto de la perspectiva, es signo de avance, avanza. Y el humo, finalmente, este humo tan sesgado, contribuye a dar esta idea de velocidad. Imagen simbólica de velocidad. En la película soviética se daba de una forma muy distinta y por eso he elegido esta imagen. La siguiente. Sí, este cómic, esta escena pertenece al cómic Capitán América,
que sabéis que se creó al principio de la Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos creó una figura específicamente para luchar en favor de la causa de los americanos contra los nazis, ¿no? O sea, es un cómic hecho a Capitán América, es el patriotismo. Bien, en Capitán América tenemos la potencia en acción. Por un lado hay un efecto óptico de gran angular, de fotografía en gran angular. La distorsión, veis que el pie izquierdo del personaje es mucho mayor de perspectiva, que es un efecto de ojo de pez, de gran angular, que efectivamente dinamiza las oblicuas. Eso. Y además se le añaden las líneas cinéticas, además muy espesas, que es una huella. La línea cinética es una huella del movimiento, es una especie de, antes hablaba de indicios, es una huella que en la vida real no tenemos. El movimiento no deja estas huellas, pero en los cómics sí, las figuras se les marca, ¿no? Otra, siguiendo el tema de huellas cinéticas, la siguiente, esta, lamentablemente, es que no se ven demasiado bien, está al revés. Está al revés. ¿No se puede invertir? Está al revés, ¿no se puede invertir? Bueno, está al revés, ¿no se puede invertir la imagen? Está al revés, ¿se puede invertir o no se puede invertir? Bueno, en fin, tampoco es tan grave, bueno, perderemos tiempo. Esa es una versión. Sabéis que Tarzán tiene muchas versiones. Tarzán tiene muchas versiones, y esta concretamente es de Burne Hogarth. Quiere expresar el Tarzán juvenil. Sabéis que Tarzán se pierde el avión, hace la selva, etcétera. Y el Tarzán se diestra con los monos, concretamente con los primates. Y ahí se quiere dar ese movimiento que antes hemos visto en Capitán América. Es igual. Es que arriba están las ramas del árbol y se ve cómo cae del árbol al suelo. No sé si lo veis porque se ha dado al revés. Arriba está el árbol, la copa del árbol, y entonces son muchos tarzanes. Antes teníamos una solución técnica, que era la imagen cinética de las huellas cinéticas, y aquí es el niño, Tarzán desnudo. Por cierto, uno se pregunta cómo es que cuando eran niños no llevaba taparrabos y luego de pronto sale taparrabos. No se entiende muy bien, pero las convenciones culturales de nuevo. Aunque aquí siempre que veis que está de espaldas, o semi de espaldas. Entonces, esta secuencia de movilidad, de cambios posicionales, marca el movimiento, y de hecho es una aproximación a la técnica del cine, descomposición de la imagen en fases consecutivas, lo que es el origen del cine. En pleno era del cine se hace esta convención, ¿no? Siguiente. ¿Está? Siguiente, por favor. Vale. La cena de Maús de Rembrandt. ¿Por qué saco aquí a Rembrandt? Saco a Rembrandt porque a continuación veremos, después de esta imagen, una imagen de Ciudadano Kane de Orson Welles, y veréis como Rembrandt anticipa una solución técnica compositiva que Orson Welles utiliza en Ciudadano Kane. Fijaos, no sé si conocéis la historia de la cena de Maús. Cuenta el Evangelio lo siguiente: que Jesucristo va por los caminos y se encuentra a dos peregrinos, y le dicen, hay una posada, vamos juntos a la posada y así comemos. En fin, son cordiales, digamos que brindan a acompañar a Cristo, sin saber que es Cristo, naturalmente, ahí está la gracia, y cuando entran en la posada para cenar algo, y de pronto, una especie de iluminación divina, revelación, uno de los peregrinos comprende, se da cuenta de que el que está al lado suyo es Cristo, y fijaos la cara de susto que se pone, de susto, de asombro, de como queráis decirles. Estoy con Cristo, ¿no? Entonces fijaros que esta composición es lo que se llama una composición en profundidad de campo, porque al fondo está la posadera preparando la cena. Veis que hay un resplandor de la cocina al final, último término, y el primer término está ocupado por un Cristo que es solo silueta, porque Cristo de alguna forma es irrepresentable, es supraicónico, etcétera, etcétera, ¿no? Retener esta imagen, porque a continuación vamos a ver y compararla con una composición de Ciudadano Kane de Orson Welles, y veréis las similitudes estructurales y compositivas. La siguiente. Bien, fijaos que en el fondo, bueno, veis que también hay tres figuras, composición en profundidad, tenéis también
una jerarquía, Orson Welles escribiendo la crítica que ha iniciado a Joseph Cotten detrás suyo, y al fondo la posadera, que es Everett Sloan, que fijaos que la estructura es la misma, y la luz se recorta en la luz del fondo. De modo que lo que hace Welles es rescatar unas tradiciones compositivas que estaban en la pintura del barroco, concretamente en Rembrandt. La siguiente. El cine alemán expresionista fue muy rico en experiencias de simbolización. Esta imagen pertenece a la película Raskolnikov del año 23 de Robert Wiene, el mismo director del Caligari, famoso Caligari, la hizo después de Caligari. Se ve mal porque es una escena con sobreimpresiones, entonces pues, es un poco de lectura un poco abstrusa. Pero fijaos que el tema de las escaleras es un tema muy recurrente en el cine. Las escaleras, el Potemkin, veremos luego el Potemkin. Las escaleras es un topos típico del cine, de la estética del cine, mudo sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Por una parte, por la fotogenia. La escalera permite, la estructura de la escalera rompe la luz y permite justamente trabajar. La escalera es fotogénica. Murnau lo utiliza, por ejemplo, en el último, cuando va a bajar los lavabos y aparecen estas que bajan escalera, en fin. La escalera y el Potemkin, que veremos luego. Bien, fijaros que además de la fotogenia hay elementos simbólicos. La jerarquía arriba-abajo sugiere relaciones de poder, arriba poder, abajo sumisión. Relaciones metafísicas cielo-infierno, arriba cielo, abajo infierno. Es el caso de la película de Murnau, el último que os decía, cuando le condenan a bajar los lavabos, son las penumbras, es el infierno entre comillas del hotel, los lavabos abajo, ¿no? Y es también, en el caso del cine alemán con frecuencia, arriba-abajo, la expresión de consciente-subconsciente, consciente-subconsciente, según la teoría freudiana. Siguiente. Otro símbolo, otra imagen del cine alemán expresionista, Die Straße, la calle, del año 24, de Karl Grüne. El ciclo de películas de calle, que así las llama Krakauer en su libro sobre el cine alemán, son películas que él las analiza de forma muy rica, muy fecunda, pero no voy a resumirlo. La idea de que la calle, que el exterior, la calle, es signo de peligro, símbolo de peligro. El hogar es el claustro materno, la burguesía tiene miedo del desorden, del caos, la clase obrera desbordada, las manifestaciones, el peligro callejero, la criminalidad. En cambio, la casa es el claustro materno protector y la calle es peligro e inquietud. Películas como Asfalto de Jean May, por ejemplo, ¿no? La calle como símbolo de peligro, etc. En esa película, que fue la que inició el ciclo, el año 24, fijaros que el fondo de la calle está bloqueado, es decir, que es una calle claustrofóbica, cosa que las calles no son, porque las calles son espacio abierto. Pero esta calle es claustrofóbica, es una calle obviamente construida en estudio, donde no hay tiro de profundidad, lo cual es falso, evidentemente, es falso escenográficamente. Además, estos dos ojos de lo que anuncian la óptica son sumamente inquietantes. Estos ojos nos miran. Estos ojos proponen una idea de animismo objetual. Los objetos tienen alma. Esta idea del animismo. Los objetos tienen alma y tienen un alma amenazadora, peligrosa. Y el protagonista se le ve de espaldas, de una forma impersonal, encarado a los ojos. De modo que este conjunto del sujeto de espaldas, los ojos que miran, evidentemente nos da como resultado una calle inquietante, misteriosa, desasosegante. Siguiente. Esta imagen es del Estudiante de Praga, de la versión del año 26, sabéis que hay varias versiones del Estudiante de Praga, que fue la película que cuando vio Otto Rank le llevó a escribir el libro del doble. Bueno, por el tema del doble es un tema que nace, es muy antiguo, pero nace en la psicoanálisis moderna gracias a que Otto Rank un día en Berlín entró en un cine y vio El Estudiante de Praga. No esta versión, la anterior, la del año 13. Bueno, como os decía, el cine alemán de esta época es un cine muy rico en simbolización, ¿no? Aquí tenéis un uso escénico del paisaje. Sabéis que la pintura romántica creó lo que se llama el paisaje estado de ánimo, ¿no? Turner, las tempestades, el ciclón, la lluvia, la atmósfera, los elementos atmosféricos expresando las turbaciones del alma, ¿no? En este caso, en un paisaje construido en estudio, el cine alemán rodaba todo en estudio, se construye un paisaje estado de ánimo. Luego Antonioni, más tarde recuperaría esto, es decir, Antonioni, que no es expresionista, que en los años 60, también recurre de nuevo el concepto de paisaje estado de ánimo, la llanura del Po, las nieblas de Deserto Rosso, etcétera, etcétera, ¿no?
Fijaros que aquí tenéis, por una parte, este árbol atormentado, este árbol inquietante, de forma atormentada. Tenéis un viento muy fuerte, muy amenazador, y un cielo amenazador, todo hecho en estudio. Es evidente que esta imagen, aunque uno no conozca la historia, caramba, es una imagen que impone desasosiego. Siguiente. Esta imagen procede de otra película alemana de Paul Leni, El hombre de las figuras de cera, Das Waschfigurenkabinett, ¿no? Paul Leni había empezado como escenógrafo, había trabajado en teatro, un hombre que venía del mundo del teatro, de la escenografía, y esta escena corresponde a uno de los episodios, al episodio de Harun al-Rashid. ¿Sabéis que la película narra 3 episodios de Jack el Destripador, de Iván el Terrible, y uno que pasa en el Bagdad de Harun al-Rashid, ¿no? Fijaros que esta escenografía lo que nos da es visceralidad. Y parece unos intestinos, parece el interior de un cuerpo animal, ¿no? Y esos orificios, cada uno de ellos es una amenaza. De cada orificio surge una amenaza potencial. De modo que hay esta escenografía visceral, de nuevo, junto con el uso de la luz, simboliza, de nuevo, inquietud, desasosiego. La siguiente. Este fotograma es un fotograma de Caligari un poco atípico, porque Caligari se apoya mucho en la escenografía y poco en la luz. Por una buena razón, además, porque sabéis que cuando se rodó la película en el año 19 había mucha carestía de energía eléctrica en los estudios, había penuria, y muchas escenas llevan las sombras pintadas con pintura, no pared, ¿no? Pero en algunos momentos, en algunos pocos momentos, también Robert Wiene usa la luz como elemento expresionista expresivo, ¿no? Como en este ejemplo de Caligari proyectada. Esta sombra tan exagerada, tan hipertrófica, debido a la luz oblicua, proyecta el doble maligno, el alma maligna. Sabéis que incluso en Jung y en muchas mitologías, la sombra es el alma. Hay muchas culturas, la sombra no se puede pisar, la sombra es el alma del sujeto, etc. En este caso es el Mr. Hyde, se hace evidente la maldad del sujeto a través de la sombra. La sombra hace evidente su maldad, cosa que no es siempre evidente cuando aparece sin sombra, ¿no? Y la sombra oblicua es tal, es el lado negativo de la personalidad, La sombra es el lado negativo de la personalidad. Hasta el punto que esta oblicuidad hace que su mano, que es una mano normal, se convierta en una garra. La mano el ángulo de la luz hace que la mano se convierta en garra, lo cual es extremadamente expresivo. La siguiente. Esta imagen del Caligari, de nuevo, es el simbolismo de los objetos. El funcionario municipal está en un taburete muy alto, y esta altura representa su poder, es decir, que convierte la altura del taburete, y Caligari va a recibirle, la recibe muy mal el empleado. Bien, conocer esta. Siguiente. Esta imagen del acorazado Potemkin, cuando se produce la sublevación a bordo del acorazado, los marineros empiezan a perseguir a los oficiales. Y uno de los oficiales, acosado, entra en un camarote, perseguido por un marinero, y se encarama en un piano. Y entonces Einstein hace un primer plano del pie sobre las teclas. Es bien interesante. Por una parte, es una imagen de sinécdoque, de la parte por el todo, pars pro toto. El primer plano del pie nos da el movimiento de toda la figura, que está fuera de cuadro, es decir, él huye, y la huida la vemos a través de un primer plano del pie. Pero además, este plano del pie muestra una aberración, porque toca las teclas no con las manos, como debe ser, sino con el pie, con lo cual, un doble efecto. Efecto sinestésico de sonido, oímos un clang, aunque no se oía, es sinestesia, el pie sobre las teclas suena el clang de las teclas. Aberración postural, las teclas tocan con las manos, y finalmente, y por último, la sinestesia sonora de eso. Otra. Esta es una imagen famosa del Potemkin, pero que merece la pena analizar. Por una parte, remite de nuevo a antes hablaba de la enciclopedia, ¿no? Conocéis la imagen de la pietà de Miguel Ángel, la madre con Cristo, con el cadáver del hijo en los brazos, ¿no? Esta imagen es una referencia a la pietà de Miguel Ángel, obviamente, la madre con el hijo sacrificado. De nuevo tenemos el arriba abajo, las escaleras de nuevo. En este caso, el contrapicado, perdón, el ángulo picado martiriza a la madre. Ahora estamos al revés que antes. El ángulo picado justamente hace de la madre una víctima, con su hijo en brazos. Las sombras amenazadoras se proyectan
las sombras impersonales de los cosacos, de los policías, de los represores, esa impersonalidad que no tienen rostro, jamás vemos su rostro, se proyectan sobre ellos. Y luego fijaros bien que además las dos diagonales, este enfrentamiento tiene un enfrentamiento también de direcciones de luz, ¿eh? Las sombras van de izquierda a derecha y la madre va de derecha a izquierda. O sea que hay también una confrontación a nivel de sombras que plasma gráficamente la confrontación madre-soldados, ¿eh? Siguiente. De nuevo, la represión. Esta película, La huelga, es anterior a Potemkin, del año 24, pero ya se prefigura este tema de la madre y el niño, que hemos visto más desarrollado en Potemkin. La madre con el hijo en brazos, rodeado de los policías a caballo. Y aquí tenemos de nuevo el tema de la maternidad, como el victimario de la maternidad, el tema de la verticalidad de las patas no vemos a los policías, pero tenemos la Sinead de Cruz, la parte por el todo. El caballo representa al policía que está fuera de cuadro. Y las patas verticales son símbolo de autoridad y amenaza, ¿eh? Y de nuevo tenemos el arriba-abajo. El poder está arriba, como estaba en el Potemkin, los que mandan, los poderes están arriba, y la víctima está abajo en el cuadro. La siguiente. Aquí tenemos no sé si se percibe muy bien, pero una caricatura de Saul Steinberg, que por cierto murió hace unos meses. La palabra como pedestal. Como no sé si se ve muy bien, lo voy a... Aquí tenéis un sujeto que habla, y su globo se convierte en su pedestal. El autobombo, que se llama el autobombo. Es decir, la inflación verbalista le crea un pedestal. Fijaros bien que en este caso es es algo que es un chiste intraducible a palabras, porque su gracia está justamente en la plasmación iconográfica del uso de la palabra como pedestal, ¿no? Hay poco que decir, ¿no? La siguiente. Ese es un fotomontaje de Herfield que se llama El sentido del saludo hitleriano. Sabéis que hacía fotomontajes desde el año 32. Se ve a Hitler saludando, como él saludaba así siempre, y entonces coge la pose de Hitler saludando y le engancha en el fotomontaje detrás un banquero que le pone en la mano unos billetes, ¿no? De modo que bueno, de las dos imágenes, que este collage, bueno, es que está recibiendo la pasta del poder financiero, ¿no? Siguiente, última. Bueno, aquí ese cómic es el cómic Pogo de Walt Kelly, que era una sátira política muy interesante. Y no sé si os fijáis, porque es difícil de ver, efectivamente, aquí es muy difícil de ver, que el personaje habla con un lettering de letra gótica. El lettering de este personaje es un personaje muy conservador, es un personaje de extrema derecha, muy conservador, afín al macartismo. Sabéis que Walt Kelly fue uno de los pocos artistas que se atrevió a criticar abiertamente el macartismo, Salvador McCarthy, en La caza de brujas, y este personaje, para expresar que es muy conservador, le pone un lettering de letra gótica, ¿eh? Es una idea feliz, que evidentemente es una idea mucho más de iconicidad que de literatura, ¿no? Bien, basta, hemos terminado. Y ahora vamos a entrar en el tema de la imagen digital, pero sugiero hacer un break y así entramos en la siguiente.